Entonces a empezar a grabar la clase de hoy y nos vamos a ir para acá. Bien, la clase 10, la del jueves, ya comenzamos a adentrarnos a la parte práctica de la estimación de demanda, que finalmente recordemos es el objetivo principal que tenemos en este curso, que es poder hacer una estimación de el patrón de flujos que hay en la ciudad o en el caso de los temas que estamos viendo en este momento de una o de varias calles y poder proyectar a futuro qué es lo que va a suceder para planificar y utilizar esa información del tráfico, de la demanda, en el cálculo y análisis funcional de la infraestructura para poder dimensionarla, saber cuántos carriles vamos a necesitar, qué tipo de intersecciones vamos a ocupar, si lo que existe, cuántos años va a funcionar bien, qué modificaciones hay que hacer y qué impacto generan los proyectos que estamos nosotros pensando o planificando para la ciudad o para determinado lugar. Entonces ya nos vamos adentrando a esa parte práctica, ¿verdad? Todo este concepto de lo que hemos visto, que bueno, aquí hice unos dibujitos para que lo recordemos, y cómo esto ya lo vamos traduciendo a datos y análisis ya numéricos que nos permiten hacer ese tipo de cálculos y de análisis. Entonces, el concepto de lo que hemos estado hablando es, bueno, ¿de dónde es que surge la necesidad de moverse, de trasladarse? A nivel individual, como en esta figura, lo que pasa es que cada uno de nosotros vivimos o estamos ubicados en determinado momento en un punto, pero necesitamos o requerimos o queremos hacer una actividad, ya sea recreativa, de trabajo, estudio o una actividad de consumo en otro sitio que es en donde se ofrece ese bien, pues ese servicio, o bien nuestros servicios son requeridos en un lugar distinto. Bueno, eso nos genera esa necesidad de movernos. Eso es a nivel individual. Para poder hacer eso, necesitamos tener, como hemos hablado, un sistema de transporte que está conformado por una infraestructura necesaria física para poderme trasladar, y algún vehículo, ya sea motorizado o no, o trasladarme caminando, ¿no? Por mis propios medios. Pero en todo caso, siempre voy a ocupar la infraestructura y entonces esto genera lo que llamamos el sistema de transporte junto con lo que hemos llamado como las reglas de operación de cómo se utiliza la infraestructura y ese vehículo cómo se mueve. Bien, eso es a nivel individual y eso es lo que genera esta necesidad de trasladarse. Hemos hablado que en la medida en que estas distancias sean más cortas o incluso que yo pueda juntar esta necesidad de oferta y demanda en un mismo punto, como lo estamos haciendo ahora a través de los medios digitales, eso va reduciendo la necesidad de moverse o al menos va reduciendo las distancias de movilización, lo cual además facilita tener menos infraestructura, incluso utilizar medios de movilización que no sean motorizados, poder realizar ciertas actividades a pie o en bicicleta, porque las distancias son cortas. Entonces, esas son algunas medidas que nos permiten a nosotros ir reduciendo esa presión que genera las necesidades de movilización para poder realizar las actividades. Pero que, en todo caso, a nosotros lo que nos interesa no es paralizar las actividades, sino todo lo contrario, es que estas actividades se puedan realizar con la mayor intensidad posible, porque eso es el motor que mueve al sistema económico del país. Eso nos permite pues generar esa movilización, ese movimiento que ocupa la economía, que ocupa las actividades para generar crecimiento. Y bueno, y además las actividades también recreativas para generar y mejorar la calidad de vida.
Entonces, nosotros lo que somos facilitadores de que este proceso se dé de la mejor manera. A nivel individual eso es lo que sucede, pero también eso lo podemos agregar ya en un territorio y lo que vamos a ir generando, lo que se produce son pues movimientos a lo largo del territorio. Ahora hay viajes que van y vienen de distintos puntos, orígenes y destinos a lo largo de estas redes o sistemas de transporte que nosotros tengamos disponibles para esto. En el tiempo, las actividades van cambiando, los usos del suelo se van modificando y entonces eso hace que al cambiar el sistema de actividades, que hemos representado con esta bolita aquí A, eso pues evidentemente se va a ir viendo reflejado en cambios en el patrón de flujos, en los volúmenes, en los flujos, en los movimientos de dónde a dónde va la gente y en las magnitudes de esos movimientos. Entonces, eso es lo que representa el sistema de actividades, cómo están distribuidas estas personas, estas actividades en el territorio, la intensidad con la que se realizan las actividades en cada sitio, la población, ¿verdad? Como decíamos, dónde están ubicadas las personas, cuántas son, qué edades tienen, las personas se van movilizando, cambian de lugar de donde viven, al ir creciendo las necesidades van variando, etc. Entonces, esto es una cosa viva, cada momento va cambiando, de año a año se va viendo un reflejo en el patrón de flujos de las ciudades, eso va variando constantemente. El sistema de transportes es algo que también es vivo, que va cambiando, que se va planificando y se van ejecutando obras y proyectos para ir soportando todo esto, aunque el sistema de transportes sí cambia de una manera un poco más lenta, pero igual es algo que va cambiando. Bien, esta dinámica se va reflejando en datos que se van recolectando. El ministerio, como veían ustedes en el video, tiene varias estaciones permanentes y otras estaciones que van variando, que van moviendo, para ir recogiendo la información de un dato muy importante que es el tráfico. Es el reflejo final de esta dinámica, en este patrón de movimiento de personas y de mercaderías, se va reflejando en datos de tráfico, de TPD, que se van registrando en las vías. Ustedes vieron un ejemplo en el video, pero hoy vamos a, la verdad no recuerdo si es el mismo ejercicio, pero vamos a analizar estos datos, ¿verdad? Estos corresponden a el tramo, la sección numerada como la 19003, la estación 106, que está ubicada sobre la General Cañas en la ruta 1 y está en el tramo entre la Uruca, entre el puente Juan Pablo II y el río Virilla, ¿verdad? Esto está casi al frente ahí del Hospital México, 500 metros después, exactamente como dice aquí, frente a Migración. Y entonces, año con año, se va recogiendo esta información. Esta ya está, le falta el último año, el del 2020. Pero bueno, cada año entonces se recoge, se va contabilizando los vehículos que van pasando por ese lugar todos los días, todas las horas. Se clasifica en estas categorías: vehículos livianos, vehículos de carga liviana, buses, camiones de 2, 3, 4 y 5 o más ejes. En el caso de la composición vehicular, aquí está reflejada en términos porcentuales, son porcentajes de distribución, ¿verdad? Si suman esto les tienen que dar 100. Bueno, de hecho aquí lo podemos verificar, ¿verdad? Aquí en la línea vemos que eso da 100%, esto está porcentualmente, y acá ese sería el total de vehículos que transitan por esa calle en promedio diariamente, ¿verdad? Entonces, dice que en ese tramo, en el 87, circulaban 22.570 vehículos en promedio durante las 24 horas del día total y en ambos sentidos de circulación. Eso suma un sentido y el otro. Es el total de tráfico que pasa
por esa sección de vía. Y eso es lo que llamamos el tránsito promedio diario anual. Se calcula, en principio, teóricamente, si tuviéramos toda la información, todos los datos, sin que faltara ninguno, haciéndolo así, contando cada uno de los vehículos que pasa todos los días, todas las horas, durante todo el año, y luego promediar. Eso, se suma todo eso y se divide entre 365. Esa información pues también permite, como se va recogiendo todos los días, ir viendo qué variaciones tiene el tráfico a lo largo del día, a lo largo de las 24 horas, ¿verdad? Uno puede hacer un perfil y ver, bueno, cómo empieza en la madrugada, con tráfico muy bajo, luego aumenta, llega a tener un máximo alguna hora en la mañana, luego puede disminuir y luego en la tarde vuelve a subir y luego disminuye. Entonces uno puede tener un perfil de 24 horas de ese tráfico, puede también ver cómo varía según los días de la semana, qué días son más cargados, y el lunes, normalmente los lunes hay mucho tráfico, los viernes, luego los fines de semana puede descender. Y también a lo largo de los meses, hay meses que tienen más tráfico que otros, etc. Entonces uno puede hacer un análisis bastante completo de esa variación que tiene el tráfico a lo largo del tiempo. Esas variaciones son reflejo de lo que estábamos mencionando, ¿verdad? No todas las actividades se realizan a las mismas horas del día, ¿verdad? Hay momentos del día en donde existe esta necesidad de movilizarse, por ejemplo en la mañana, donde la gente se mueve para ir al trabajo o a las escuelas y demás centros de estudio, pero hay otros momentos en donde, bueno, ya la gente ya está ahí, ya está trabajando y no tiene ninguna necesidad de movilizarse. Entonces, ¿verdad? Esto, como decíamos, es muy dinámico a lo largo del día, pero también a lo largo de los años y a lo largo de los meses. Cuando ya estamos en periodos de vacaciones, pues el sistema de actividades cambia y lo que cada uno de nosotros desea hacer son cosas distintas, ¿verdad? Y ahí está la necesidad, bueno, a quienes les gusta la playa, de ir y movilizarse, pues hasta allá para pasar sus vacaciones, etcétera. Entonces, esto realmente no es algo estático, sino todo lo contrario. Es muy dinámico y eso se va reflejando en esas variaciones que tiene el tráfico. A nosotros, algunas veces lo que nos interesa es tener de esa dinámica, hay información de algunos momentos, como los periodos pico, o de datos promedio, como los que se ven reflejados acá en esta información, ¿verdad? Como el tráfico promedio diario. En este caso estamos viendo la ventana completa de un día y nos interesa saber, bueno, a lo largo de todo el día, como flujo total, qué es lo que sucede en una carretera o en otra. Bien, entonces esta información decíamos, es reflejo de eso. ¿Qué es lo que está sucediendo y qué es lo que estamos nosotros viendo en esos datos y cómo se relaciona con esta dinámica? Entonces decíamos que el patrón de flujos, en este caso, esa información de tráfico promedio diario que tenemos en estos gráficos, o en estas tablas más bien, cada uno de estos datos es el resultado de esa relación que hay entre el sistema de actividades y el sistema de transporte, que veíamos que era una relación de corto plazo, ¿no? Entonces, según las actividades que tenemos dentro de este territorio, eso nos genera esta necesidad de movernos, nos genera una curva de demanda. Entonces, vamos a suponer que en un determinado momento, en un determinado año, esa demanda agregada de las actividades de todo el día estaría reflejado por una curva como esta. Disculpe, voy a quitar el video porque se hace muy lento la respuesta de la computadora. Y entonces queda esto mal. Cuesta mucho. Entonces decíamos, sí, podríamos tener una curva de demanda como esa que acabo de dibujar ahí,
la cual interacciona con el sistema de transporte que tenemos, ¿verdad? Con esas carreteras, con esas redes de tren, con las ciclovías y los vehículos que en ellas operan. Ese sistema de transporte brinda servicio a estas necesidades y generamos un patrón de flujos. Ese patrón de flujos corresponde, como hemos visto, a estos dos datos, ¿no? Por un lado, vamos a tener un determinado flujo vehicular o un determinado costo. Vamos a llamarle a esto el tránsito 1 y este es el costo 1. Esta es la demanda del año 1. Bueno, este tránsito 1, sí, como decía, esta es una demanda agregada de las actividades, necesidades de viaje de todo el día, pues corresponde precisamente a uno de esos datos que tenemos en la información de TPD. Entonces, para esta demanda que corresponde al año 1, vamos a tener ese dato del TPD. Le he puesto ahí T para facilitar la escritura. De TPD1 y eso nos da un punto. Ahora, como sabemos y estábamos comentando, este sistema de actividades es muy dinámico, entonces ya después de todo un año han cambiado las cosas, las personas, algunas personas se han pasado a vivir a otro lugar, ha crecido la población, en fin, ha habido una dinámica que hace normalmente que la demanda cambie. El sistema de actividades cambió y por lo tanto la demanda va a aumentar y vamos a tener otra curva de demanda que ya esta correspondería al año 2, esta de la demanda en el año 2. Y vamos a tener entonces un TPD 2 con un costo 2. Entonces, este dato de TPD es el que nosotros medimos, recogemos medido ahí en la carretera y eso va a hacer que en el año 2 yo tenga un tránsito 2. Vamos a tener este dato. Y así sucesivamente. Ahí eso es lo que nosotros vamos entonces recogiendo en las series históricas de tránsito. Como lo que tenemos aquí en esta tabla y aquí a la par en este gráfico, ¿no? Corresponde a esos datos. Eso es lo que está sucediendo y lo que esta información está recogiendo. Nos va dejando rastro de esa relación que hay entre el sistema de actividades y el sistema de transporte y cómo eso va variando a lo largo de él. Bien, fíjense que con esta información ya nosotros podríamos entender que está sucediendo esta dinámica, o sea, sabemos que esto es reflejo de esta dinámica y nosotros podríamos utilizar esa información para hacer proyecciones, con la limitación, eso sí, de que nosotros acá no vamos a modelar. Entonces, estas técnicas no corresponden a modelos de demanda, sino nada más a un análisis de la tendencia que esto ha ido generando a lo largo del tiempo. Con la información de los años anteriores, tenemos una tendencia. Sabemos que eso corresponde a esta dinámica que hemos hablado de cómo el sistema de actividades ha ido cambiando, probablemente también incluso cambios en el sistema de transporte, que ambos en su conjunto dan como resultado estos datos. Como el sistema de transporte, ya mencionábamos, tiene una dinámica de cambio un poco menos rápida, es mucho más lento. Muchas veces, y en la gran mayoría de los casos, estos datos tienen, como lo he hecho aquí y sin haberlo dicho, fíjense que yo dejé el sistema de transporte fijo, ¿verdad? Esta curva no la moví, la dejé aquí fija. Y nada más fui haciendo la dinámica del cambio de lo que pasa en el sistema de actividades. Con solo que el sistema de actividades cambie, vamos a ir teniendo un reflejo de variación en estos datos. Pero por supuesto, en algunos casos, la curva de oferta también cambia porque hay algún
modificación importante del sistema de transportes en el sitio donde, o cercano al sitio donde yo estoy haciendo mi estudio, que hace que para las carreteras que estoy analizando haya ocurrido también un cambio producto del sistema de transporte. Pero en la mayoría de los casos, el sistema de transporte cercano al lugar donde yo estoy estudiando se ha mantenido más o menos constante. Y el cambio que tengo en los datos de tránsitos es más resultado de las variaciones en el sistema de actividades. Bueno, independientemente de si también el sistema de transporte cambió, lo que sabemos es que estos datos son el resultado de esa dinámica entre ambos, entre A y T, y principalmente de las modificaciones y cambios en el sistema de actividades. Entonces la técnica lo que va a hacer es básicamente determinar cuál es la tendencia de crecimiento que esto ha tenido a lo largo del tiempo. Entonces, disculpe, vamos a tratar de determinar cuál ha sido la tendencia media, promedio o sostenida de crecimiento a lo largo del tiempo y tratar de obtener de acá entonces una tasa de crecimiento anual. De eso se trata la técnica. Tasa de crecimiento anual. Y para ello, esta tasa de crecimiento luego nosotros la vamos a aplicar como eso, ¿verdad? Un crecimiento que realmente se conoce como crecimiento geométrico, donde nosotros lo que hacemos es que de un año a otro crecemos un porcentaje y decimos, bueno, esto va a crecer un 5%, un 6%, etc. De tal manera que nosotros podríamos calcular el TPD del siguiente año, del año T, como el TPD del año anterior, o sea, del año T-1, y lo vamos a crecer, esto que hemos llamado tasa de crecimiento, que no es otra cosa que un porcentaje. ¿Qué porcentaje de tránsito crece de un año a otro? Entonces multiplicamos eso por 1 más R. Y eso lo hacemos año con año. Entonces, al final, esta fórmula, si este crecimiento, que va a ser así, no lo vamos a crecer solamente de un año, sino que queremos hacer proyecciones a 5, a 10 años, ¿verdad? A N años. Entonces, nosotros lo que hacemos es que partimos de un tránsito inicial de algún año de referencia, le vamos a poner aquí este año inicial T sub 0, y este TPD lo vamos a crecer N años. Entonces decimos, bueno, cada año va a crecer esto, entonces cada año lo voy a multiplicar por 1 más 0, 1 más 0, 1 más 0, o sea, si está creciendo un 5%, por 1,05, por 1,05, por 1,05, N años según hasta donde yo quiera llegar, y este sería el TPD del año N. ¿Okay? Esta es la fórmula y esta es la manera sencilla de hacer la proyección del tráfico. Entonces, esto es lo que llamamos el crecimiento geométrico. Y como se menciona en el video, esto es igual que cuando uno mete dinero en una cuenta de banco y le pagan un cierto porcentaje de interés. Muchas veces es anual, entonces cada año uno va viendo crecer su inversión de esa manera. Bien, hasta aquí hay alguna duda o algún comentario. No. Bien, entonces seguimos. Ahora, lo que se vio en el video es que para obtener esta tasa de crecimiento, es ahí donde está
digamos, el detalle de las técnicas, es que podemos hacer varios supuestos. Uno de ellos es simplemente considerar esto como un crecimiento exponencial, una tendencia exponencial de crecimiento, y a partir de ahí obtener esa tasa. Entonces, para ello, nosotros vamos a considerar que la fórmula de la tendencia de crecimiento sería la siguiente. Entonces ahí nosotros vamos a considerar que esto ha crecido con una fórmula que sería así, que el TPD del año T es igual a la exponencial, exponencial de la tasa de crecimiento R multiplicada por el dato del año T más una constante B. Bueno, esto, como ustedes saben, también lo puedo ver como la exponencial de RT por la exponencial de B. Y esto es una constante, entonces, normalmente, porque así es como nos va a dar el resultado, por ejemplo, Excel, va a ser una constante, vamos a llamarle aquí a esto como B mayúscula, si les parece. B mayúscula por la exponencial de R por T. Bien, esta sería la forma de la curva que nosotros vamos a suponer que sigue esto, ¿verdad? Que tiene un crecimiento que va a ser exponencial. Y una vez que nosotros encontramos esta ecuación, que lo vamos a hacer aplicando las técnicas de regresión lineal simple con mínimos cuadrados, de aquí nosotros vamos a obtener esos parámetros. Haciendo una linealización de esto, aplicamos logaritmo natural para linealizar. Hacemos esta transformación logarítmica y nos queda logaritmo de B más logaritmo de esto, me quedaría R por T. Entonces vean que esto es una línea recta donde esta es la pendiente y esto de acá es un intercepto. En este caso, no nos interesa toda la ecuación porque de acá, como mencionaba, lo único que nos interesa es poder extraer la información de la tasa de crecimiento. Realmente esta constante de la que nos interesa, poderla determinar, sacarla de acá, para entonces luego usarla en nuestra fórmula de crecimiento geométrico, que es esta. De acá todo lo que necesito es tener el R. Porque el TPD inicial, lo que vamos a hacer es pues, utilizar normalmente el último dato que nosotros tengamos conocido del tránsito o uno que nosotros hayamos medido y estimado, que es la práctica usual. Yo llevo personas a hacer una contabilización del tráfico en la vía que estoy estudiando, o pongo equipos que me hagan ese conteo, y con la información que tengo contada y la información que publica la Oficina de Planificación del MOB, todas estas variaciones que les decía del tráfico mensual, anual, diario, etcétera, y todos esos factores, yo puedo hacer una contabilización del tráfico durante unas horas o durante unos días, a aplicar esos factores de variación que tiene el tráfico a lo largo del año y de las horas, y convertirlo entonces a un dato de TPD estimado para el año base de estudio. Ese sería entonces mi dato, ¿verdad? El TPD inicial. Con la información histórica obtengo R y ya con eso puedo hacer la proyección. Ok, entonces,
Yo les recomiendo, ustedes pueden revisar la información de la página web del MOP, que se les voy a... Profe, es que está silenciado. Ah, disculpe. Ah, es que como esta barrita del Zoom estorba cuando al moverlo para un lado para el otro seguro lo silencié sin querer. Ah, bueno, les decía que en esta página de planificación del MOP, ustedes pueden encontrar la información esta de los datos de TPD junto con otra información importante y otros estudios que están aquí publicados como estos, que son el plan estratégico, el plan nacional, etc. O sea, hay varios informes que podrían serles de utilidad en algún momento para sus trabajos. Están los proyectos también que ellos tienen en este momento en cartera. Y en esta parte de estadísticas, ellos publican 2 anuarios. El primero es el del sector transporte. Ustedes pueden ahí ver los de los distintos años. Fíjense, tengo informes hasta de 1966 que están allí publicados. Estos informes tienen mucha información, datos valiosos de la flota vehicular, de las expropiaciones, de la red vial, cuántos kilómetros tiene, cómo está conformada, en qué estado está, la cantidad de transporte de movimientos en barco, en avión, por carretera, etcétera. Ahí tiene una información histórica muy importante y todos los años la actualizan. Bueno, el último que tienen aquí es el del año 2019. Y también tienen los anuarios de tránsito. Aquí están publicados del 2012 al 2020. Si ustedes abren estos anuarios, van a ver que tiene, fíjense que de ahí fue que yo tomé las imágenes que utilicé para la clase, para el video que ustedes vieron el jueves, donde explica cuáles son las estaciones que ellos tienen permanentes, ¿verdad? Si ustedes ven, ahí están los equipos, estas son las imágenes que yo utilicé, estas son las estaciones fuera de la GAM, dentro de la GAM como estaciones permanentes, los equipos también manuales que utilizan, bueno, que son permanentes y móviles y los pueden utilizar. ¿Cuáles son las estaciones? ¿Dónde están ubicadas? Y fíjense, por ejemplo, en esta estación 3 del Parque de la Paz, que tenemos datos de variación del TPD, del tránsito diario, por día de la semana y por mes del año para esa estación, lo que nos permite aplicar factores de ajuste.
de variación. Yo puedo hacer un conteo un viernes de septiembre y yo con estos datos yo puedo ver ese mes de septiembre si es con respecto al promedio del TPD anual, si es un 10, un 5% por arriba o por abajo y aplicar esos factores de ajuste para normalizarlo. También tienen ustedes aquí lo que les mencionaba, cómo varía el tránsito a lo largo del día. Entonces, si yo hago un conteo de tráfico en una estación cercana en esta, que es, vamos a ver, bueno, en Heredia, por ejemplo, la estación de Heredia, vean cómo, bueno, es que esto está un poquito alterado porque estas son las mediciones ahora con pandemia, entonces, normalmente esto hubiera tenido un pico aquí, más concentrado cerca de las 7, 8. Aquí vemos que más bien fue creciendo, creciendo, creciendo. Esos son cambios que ha tenido el comportamiento del tráfico debido al tema de la pandemia. Pero bueno, aquí vemos, por ejemplo, que en este año el tráfico más alto se registraba en la tarde, de 4 a 5 de la tarde. Entonces, estos son porcentajes de cómo varía el tráfico a lo largo del día, que también nos ayuda para poder hacer una contabilización del tráfico en una determinada hora. Por ejemplo, aquí en Turrialba, si yo cuento de 7 a 8 de la mañana el tráfico que pasa por alguna carretera cercana a esta estación, y yo divido eso entre 0,0606, voy a tener una estimación del TPD de todo el día, ¿verdad? Del tránsito diario. Porque a esa hora que yo conté pasa un 6% del tránsito de las 24 horas. Entonces eso me permite proyectar unas horas de conteo a el tráfico de 24 horas. Y luego con los factores que vimos antes, sabiendo si eso fue un miércoles, un martes o el día que sea, también yo puedo coger, por ejemplo, este dato, bueno, digamos este. Si yo cuento mañana viernes, es un viernes de septiembre, entonces si yo divido este dato respecto al promedio de estos días de la semana de septiembre, yo saco un promedio con esto, con esta línea. Voy a tener el promedio mensual de septiembre. Perdón, el promedio semanal de una semana de septiembre, típica de septiembre. Entonces, si conté el viernes, divido esto entre el promedio y voy a tener la variación que tiene el viernes respecto al promedio, y eso se lo puedo aplicar a mi conteo, ¿verdad? También para normalizarlo. Y luego, utilizando el promedio del TPD de septiembre, ¿verdad? Que era ese dato que habíamos calculado aquí, con respecto al TPD anual, también sé qué variación tiene ese mes respecto al promedio anual. Ese es otro factor que le aplico. Entonces, vean que he hablado de 3 factores. El factor para pasar de unas horas a 24 horas de todo el día, que lo hago con esos porcentajes de variación horarios. Un factor para pasar del día específico de la semana a un promedio semanal. Y el factor mensual, que me da la variación del mes respecto al promedio anual. Entonces, esos 3 factores yo los puedo utilizar para hacer una estimación del tránsito promedio diario anual en función de un conteo específico que yo hice en un determinado momento. Y eso me da, como les mencionaba, este dato que es el TPD inicial con el que yo voy a hacer las proyecciones. La otra cosa que quería mostrarles es que para que ustedes vean este informe en particular, que es el último, voy a seguir. Aquí hay más estaciones y luego lo paso muy rápido porque no es el interés estudiar este informe. Van a tener ahí para todas las estaciones a lo largo del territorio, para todas las rutas y cada sección van a tener los datos de TPD, los últimos TPD que tienen medidos
el MOP. Entonces ahí tienen la información de todas las estaciones. ¿Ok? Y les quería mostrar estos gráficos. Este es el impacto que tuvo el COVID, la pandemia, en los datos de tráfico del país. Esta es la estación de Tepisque, dice. Estación Tepisque de enero a diciembre, y se compara el año 2019 y 2020. Entonces vean cómo realmente hubo una reducción muy importante del tráfico a lo largo del año. Y eso es debido a todo este tema de las restricciones vehiculares que ha generado la pandemia. Y así en el resto de estaciones, siempre, todas vamos a tener una reducción importante. Entonces ahí se ve cómo también es un reflejo del fenómeno que hemos estado nosotros estudiando, de cómo afecta el sistema de actividades a el patrón de flujos. Bien, además, déjenme, me quedo acá. Además del informe escrito como tal, ese documento PDF, también está este instrumento que es acá, en esta parte de Sistema de Información Geográfico, los reportes del tránsito promedio diario también, en caso de que uno no sabe obviamente la codificación de las redes del MOP, uno no sabe, bueno, estoy estudiando una determinada carretera, pero yo no sé qué número de sección es, ni la ruta, a lo mejor la ruta sí, pero no sé qué sección es y no sé cómo buscar el dato que yo necesito. Entonces está esta herramienta que nos permite aquí buscar por número de ruta, sección, pero también con el mapa. Entonces esto nos abre un mapa de la red vial, donde nosotros vamos a suponer que a mí me interesa, estoy haciendo un estudio, por ejemplo, digamos de un tramo de circunvalación, por ejemplo, podría ser este. Entonces, yo le doy clic por allí y me da la información de cuál es el número de sección, la ruta, a mí me interesa la sección y la ruta, para poder encontrar esa calle. De hecho, con solo el número de sección es suficiente. Y disculpen que está un poco lento, entonces no se ve con buena resolución, pero de esa forma yo puedo irme a cualquier calle de la red vial nacional y obtengo la sección. Entonces vamos a suponer esta, la sección 270. Y yo me vengo para acá y busco esa sección. En ese caso particular, esa sección no tiene registro de TPD, ¿no? Al menos ya tenemos ese dato. Busquemos alguno que sí, que fijo sí. A ver, esta. La sección 20.132. Ya me perdí. Vamos a ver si ahora sí tengo suerte. 20.132. Aquí está. Okay, entonces, en ese caso, para esa sección solamente hay un dato. Y si yo le doy clic sobre este link, vean que esta es la entrada a La Juela, en el puente del río Ciruelas. Entonces también gráficamente me va a aparecer la información de los datos de TPD. Tengo aquí el archivo PDF con lo que tiene es una tabla similar a esta que estamos nosotros utilizando. Ese es el PDF, y también puedo exportar el archivo de Excel, que así fue como yo bajé estos datos que vamos a utilizar. Entonces esa información ahí ustedes la tienen disponible, está disponible para todos para poder hacer este tipo de estudios. Bien, ¿alguna duda de lo que he comentado hasta ahora? No problem. Ok. Bueno, entonces ahora sí vamos a entrar a la aplicación de la metodología. Decíamos que vamos inicialmente a suponer que
el crecimiento de los datos, el crecimiento histórico, sigue una tendencia del tipo exponencial. O sea, de esta forma. TPD exponencial de R, que es mi tasa de crecimiento, por el año T más B. Que esto, transformado a una línea recta, es logaritmo natural del TPD del año T, igual al logaritmo de, bueno, de B, de este intercepto, más R por T. Entonces, fíjense que las dos variables que yo necesito son esta, que es mi variable independiente Y, es el logaritmo natural del TPD, y este que es el dato del año, que ese va sin transformación. Entonces, yo necesito tener los datos así expresados. Entonces, nos vamos a hacer eso. ¿Okay? Vamos a mover esto un poquito para allá. Vamos a borrar esto. Y vamos a preparar entonces la información. Decíamos que necesitamos básicamente estas dos columnas, donde este año T es la variable T que teníamos como variable independiente, y el TPD necesitamos transformarlo al logaritmo natural. Voy a, de hecho, para facilitar, ahorita no nos vamos a meter con los datos específicos de tipo de vehículo. Entonces, necesito calcular el logaritmo natural del TPD del año T. Entonces, hacemos eso. Ahí estaría. Entonces, esta columna que acabamos de preparar es la variable independiente Y. Y esta otra columna sería nuestra variable X. Bien, para obtener el resultado lo podemos hacer de varias maneras. Una manera muy sencilla, ya que yo lo tengo aquí graficado. En este caso, lo que tengo en el gráfico es directamente el año y el TPD. No lo puedo hacer con esos datos así directamente, porque esta transformación Excel la puede hacer, como ustedes seguramente saben, al aplicarle aquí, agregar una línea de tendencia. Y yo le puedo decir que la línea de tendencia que necesito es exponencial, ¿verdad? Es la que hemos estado conversando. Yo le digo que es exponencial. Entonces, ella me calcula ya automáticamente en el gráfico la regresión lineal, y le puedo decir que me presente en el gráfico la ecuación y también el R cuadrado para determinar la correlación que existe, el nivel de correlación. Vamos a hacer esto más grande para que se vea mejor. Entonces, directamente en el gráfico, sin necesidad de utilizar esta transformación que aplicamos aquí, porque ella la hace automáticamente. Nada más le pongo los datos, la exponencial, y fíjense que la ecuación que me está calibrando es esta, ¿no? Donde lo que tengo aquí es B, que así hemos llamado más bien el logaritmo natural de B, que es el intercepto, es este valor, 1 por 10 a la menos 35, ese es el logaritmo de B, y luego tengo la exponencial de esta parte, ¿no? De R por T, donde aquí nos está diciendo que la tasa de crecimiento es de un 4,56% anual. Entonces, esa es la forma más rápida y sencilla de hacer esto. Si no, la otra es hacer la transformación y aplicar los métodos de regresión lineal. Voy a también a correr esto hacia abajo. Y voy a hacer esto un poquito pequeño para tener más espacio. Entonces hay varias maneras de hacer la regresión lineal. Una es utilizando las fórmulas. Vean que, bueno, yo necesito aquí calcular R, que es la pendiente.
Podemos calcular el intercepto, aunque no lo ocupamos, no lo vamos a aplicar. Y también puedo calcular el R cuadrado. Excel ya tiene unas fórmulas específicas para eso, que se llaman así. Bueno, en el caso de el Excel que está en español, la fórmula se llama pendiente y me pide los datos conocidos de Y y el dato conocido de X. Entonces, esto es Y y esto es X. Y ya, y me da aquí el resultado que, como ven, coincide con el que me da en el gráfico. Solo que en el gráfico está normalmente ahí truncado, redondeado, solamente a 4 decimales. Aquí ya aparece con el total de decimales y el intercepto, pues se llama así. Se llama intersección con el eje. También me pide los datos de Y, me pide la misma información, y los datos de X. Vean que para poder aplicar estas fórmulas, ella lo que está haciendo es una regresión lineal y por lo tanto es que yo necesito tener linealizada la ecuación. No es como el gráfico que meto directamente los datos de tránsito sin aplicarle ninguna conversión. Para aplicar estas fórmulas y que me dé el resultado correcto, yo lo que estoy es calibrando una línea recta que tiene esta forma. Donde esto es Y, este es el intercepto, esta es la pendiente y T en este caso es X, es decir, yo tengo esta información, una ecuación de esta manera, Y igual a un intercepto, vamos a ponerle, digamos aquí, teta 0, más la pendiente, R por T. Esta es la ecuación que él encuentra con estas fórmulas y por lo tanto yo necesito meterlas de esa manera y entonces ya tiene que estar con la transformación logarítmica. ¿Okay? Bien, entonces fíjense que el intercepto da menos 80, que es este valor, pero recordemos que este es el logaritmo natural, ¿verdad? Ahí está el logaritmo natural de B. Vamos a ver. Sí. Por eso es que ahí tenemos ese valor de esa manera. Y luego el R cuadrado tendríamos así. Vamos a ver, coeficiente, que se llama aquí está, coeficiente R2. Es este que acá. Voy a moverme un poquito aquí, que esto no me deja ver bien. El coeficiente R2, entonces igual me pide los datos de Y y me pide el dato de X. ¿Qué es esto? Vamos a ver. Algo pasó aquí que no... Ah, a ver, no, si está 20.000, 10.000, sí. Y estos datos. Qué raro, ¿por qué no me dio el mismo valor? Debería haberme dado esto. Algo pasó aquí.
Pues no sé, la verdad. Déjenme revisar esto porque no está dando igual con la tendencia que aplica el gráfico, porque debería dar exactamente el mismo resultado. Y no está dando igual. La pendiente sí la está calculando bien, pero el coeficiente de determinación no. Coeficiente de R2, sí. No sé. Déjeme. Hay otra manera de hacerlo también, que es utilizando las herramientas de análisis de datos. Vamos a ver qué da acá. Análisis de datos, donde acá tiene también la herramienta de regresión lineal. Y aquí le digo cuál es el dato de Y. Cuáles son los datos de X. Y le digo que me dé esto en un determinado lugar o una hoja nueva. Aquí le voy a decir que me los ponga por aquí. Y listo. Aceptar. Ok. Pues aquí está y coincide con lo que nosotros calculamos por acá. No sé por qué aquí en el gráfico no lo está calculando bien. No sé por qué ese recuadrado ahí lo calculó mal, pero bueno, estos datos sí están correctos y vea que coincide con este resultado. Ese es el coeficiente que estamos obteniendo aquí, el R cuadrado. Y los datos de la regresión, este es el intercepto que estamos obteniendo aquí. Y la pendiente, o sea, el valor que va multiplicado por la variable X, es este R de aquí. Sí, aquí, no sé por qué aquí lo está haciendo mal. Algo en el gráfico no lo está leyendo bien. Entonces, algo pasa aquí con el Excel, ahí tuvo un error, pero bueno, ese es el procedimiento. Podemos utilizar estas fórmulas, como le decía, y si no, podemos utilizar esta herramienta de análisis de datos que tiene Excel con la herramienta de regresión. Y una vez que tenemos eso, el resultado más importante y el que más nos interesa es este. En este caso, que corresponde a la estimación de la pendiente, que es la tasa de crecimiento anual que andábamos nosotros buscando, que nos dice que es un 4,55%. Ahora, ¿qué hacemos con esta pendiente? Lo que hacemos es utilizar entonces la fórmula de crecimiento geométrico, que es esta fórmula, que creo que en el video además soy insistente en indicar que siempre utilizamos el crecimiento geométrico para hacer crecimiento de los datos, ¿verdad? No importa cómo encontramos nosotros los datos de la tasa de crecimiento, siempre vamos a hacer el crecimiento utilizando esta fórmula. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a suponer que yo quiero hacer una proyección del tránsito a 5 años plazo y que entonces vamos a utilizar esta tasa de crecimiento que ya nosotros calibramos, porque vamos a utilizar de momento. Vamos a suponer que crecimiento es tendencia de crecimiento exponencial y vamos a proyectar el tránsito. Como no tenemos ningún dato medido nosotros, que era lo que les estaba mencionando, que es lo que normalmente uno utiliza, hace una medición del tráfico y entonces a partir de ahí es que proyecta.
Como no tenemos eso, vamos a utilizar como último dato y como dato básico para proyectar como este TPD inicial, vamos a utilizar el último dato de TPD conocido, que es este, de 104. Y a partir de ahí vamos a proyectar ese TPD, digamos que lo quiero actualizar al año 2021. Entonces, de acuerdo con esta información, el TPD de esa carretera al año 2021 sería este TPD inicial multiplicado por 1 más la tasa de crecimiento que obtuvimos, y eso elevado a la cantidad de años que tenemos del 19 al 21. ¿Verdad? Entonces, ahí estaríamos creciendo 2 años. Y esa sería nuestra estimación y nuestra proyección del TPD. Si le podemos tal vez quitar los decimales. De momento. Bien, entonces esa sería nuestra proyección del TPD al año 2021. Bien, no sé si hasta aquí hay alguna duda. ¿Alguna consulta? Todo claro, profe. Todo claro. Muy bien. Ok, esta es la primera tendencia de crecimiento que estudiamos, que es el crecimiento exponencial. La otra que utilizamos es un crecimiento logístico. El crecimiento logístico realmente se acerca más al comportamiento de largo plazo real que tienen los datos. En el largo plazo, al inicio, cuando una carretera tiene poco tráfico, está en sus primeros años de vida, el crecimiento es muy acelerado, es realmente exponencial. Pero como nosotros sabemos, las carreteras tienen una capacidad, ¿verdad? Este valor K. Entonces vean ustedes que cuando nosotros nos acercamos a la demanda va creciendo y nos vamos acercando cada vez más a este valor de capacidad, noten ustedes cómo el crecimiento en el largo plazo, aunque la demanda haya crecido lo mismo, el tránsito no puede crecer al mismo ritmo. Vean que en el primer crecimiento que estimamos, el crecimiento fue bastante amplio. Mientras que de esta demanda a esta otra, el crecimiento fue menor. Y entre las dos siguientes, el crecimiento es menos. Cada vez que nos vamos acercando más al valor de capacidad de la vía, el crecimiento disminuye. Entonces, en el largo plazo, eso se va a ver así, como una curva S asíntota a la capacidad de la vía. En términos de TPD, esta capacidad es lo que se conoce como flujo de saturación. Lo vamos a representar con una S, como un TPD de saturación, como una S o como TPDS, como el flujo de saturación. Y la forma que tienen estas curvas S, ese crecimiento, es de una curva logística, la cual más bien tiene la forma siguiente. En ese caso, tendríamos que el TPD del año T es igual al TPD que hemos llamado de saturación dividido entre 1 más la exponencial de A por T más B. Y vean que esta parte de la ecuación se parece
a la que acabamos de calibrar. Y a propósito, yo le he cambiado la R por una A. Porque en el caso del crecimiento logístico, nosotros no encontramos de manera directa la tasa de crecimiento. Eso lo vamos a hacer posteriormente. Por ahora lo que vamos a hacer es encontrar los parámetros de esta ecuación. Para hacer eso, como también en el video se explica, lo que tenemos que hacer es una transformación también de esta ecuación, linealizarla, lo cual hay que acomodar aquí un poquito los términos y luego aplicar la transformación, pero finalmente lo que vamos a obtener es lo siguiente, es que el logaritmo natural del TPD de saturación entre el TPD del año T menos 1, el logaritmo natural de todo eso va a ser igual a A por T más B. Esta es la transformación que hay que hacerle a la ecuación para que quede linealizada, en donde ahora esto es mi variable Y. Entonces, vamos a hacer eso ya para acabar la clase de hoy. Vamos a quitar este gráfico que de todas maneras algún problema tiene, como vimos, que no se está calculando bien la tasa. Algo le pasó a Excel. Bueno, para esta ecuación, fíjense que yo tengo este dato que es el TPD y tengo los años T, pero me falta este TPD de saturación. Ese es un valor de capacidad que posteriormente, más adelante en el curso, vamos a ver cómo hacer análisis de capacidad de autopistas, vamos a ver qué valores típicos tienen esas capacidades. Por el momento ustedes me lo van a creer y además vamos a seguir aquí un truco para poder estimar ese TP de saturación. Por el momento yo les, créanmelo y de todas maneras ahorita lo vamos a verificar. Que el TP de saturación de una carretera como esta, más o menos las capacidades de los carriles en una carretera tipo autopista, o por lo menos de alta velocidad como la General Cañas, debe rondar los 2.200 vehículos por hora, aprox, más o menos, 2.200 vehículos por hora. Entonces, una carretera como esta, ahí tiene cerca de más o menos 3 carriles. Si nosotros multiplicamos 3 por 2.200, tendríamos 6.600 vehículos por hora en la hora pico. Y como vimos en la variación, en el informe de planificación sectorial, más o menos cuando los picos de tráfico andan en el orden de un 6, un 7%. Entonces, un 6 o 7% del tránsito de todo el día. ¿Verdad? En la hora pico, en los periodos más cargados, más o menos es un 7% del tráfico de todo el día que pasa a esa hora. Entonces, si dividimos eso entre 7%, aquí nos estaría dando que el TPD máximo, que esa sería la capacidad, es en el orden de unos 90 y tantos mil. Voy a ponerle 95,000. ¿Okay? Solo como dato inicial, pero ahorita lo vamos a ajustar. Entonces vamos a utilizar este dato de referencia. ¿Cómo lo calculé? Les dije, lo hice como 2.200 aprox, eso luego lo vamos a ver con más detalle, por la cantidad de carriles, que son 3 carriles, y eso dividido entre el 7%. Más o menos ese sería el TP de saturación, pero ahorita lo vamos a ajustar. Y aquí vamos a poner nuestra nueva variable independiente, que la transformación es el TPD el logaritmo natural, perdón, del TPD de saturación entre el TPD del año T menos 1, el logaritmo natural de eso. Entonces, esto lo dejamos fijo. Ok, aquí tengo valores más altos. Entonces esto lo tengo que aumentar. Aquí me está dando error porque los valores medidos son más altos que este valor, ¿verdad? Y no podría ser. Entonces vamos a subir esto a 110. Ok. De todas maneras, como les digo, es una primera aproximación.
Bueno, y aquí tendría preparados los datos. Vamos a copiar esta fórmula, todas estas fórmulas para acá, y le vamos a hacer el ajuste de que este es mi valor de Y y el valor de X sigue siendo el año T. Aquí lo mismo. Este es mi valor de Y y esto es X. Y aquí igual, esto es Y y esto es X. ¿Okay? Y esta sería nuestra ecuación calibrada. Entonces, fíjense que hasta el momento lo que estamos teniendo, esta ya no sería la pendiente, sino que este sería, bueno, sería la pendiente de la ecuación, que es A, ¿verdad? Pero no es nuestra tasa de crecimiento. Entonces tendríamos este valor de A, este valor de B, y bueno, y un R cuadrado que es bastante alto. Bien, ahora, una cosa que yo hago es que una vez que pongo el TP de saturación, lo que hago es buscar cuál es el valor de ese techo que dibujamos nosotros aquí, de ese TP de saturación, este techo. ¿Cuál es el techo que hace que esta curva que nosotros estamos encontrando tenga el coeficiente de determinación máximo, el más cercano a 1? Eso lo podemos hacer en Excel utilizando la herramienta de Solver. Entonces, ya aquí yo tengo las fórmulas de calibración aquí ya programadas, utilizo la herramienta Solver, que no sé si todos la habrán utilizado alguna vez, y le digo a Solver que yo quiero maximizar el R cuadrado. Esa sería mi variable objetivo. Y aquí le digo que lo quiero maximizar, y la celda que quiero que cambie para que lo maximice es el TP de saturación. Esta es una herramienta para resolver problemas de optimización. Entonces, de nuevo, ¿qué quiero hacer? Maximizar el R cuadrado. Entonces, esa es mi celda objetivo. La quiero maximizar y quiero que lo haga variando el valor del TP de saturación. Para que me diga cuál es el TP de saturación, ese techo que hace que mi curva estimada sea la de mayor correlación posible. Entonces le digo resolver. Entonces el solver Excel comienza a hacer las iteraciones de ese valor y aquí ya resolvió el problema. ¿Okay? Entonces fíjense que el R cuadrado aumentó respecto al que teníamos hace un ratito y el TP de saturación que me está estimando, quitando los decimales, es de 112.462. Bien, entonces nuestra ecuación, la ecuación que acabamos nosotros de calibrar, esta curva logística, tendría un valor de TP de saturación de 112.462. Un valor A de menos 0,11. Es negativo porque, como decíamos al inicio, en una tendencia logística, conforme avanza el tiempo, el crecimiento es cada vez menor. Entonces, esto lo que me indica es la reducción o la velocidad con la que se reduce el crecimiento. No es el crecimiento en sí mismo, sino la velocidad con la que el crecimiento se reduce. Entonces, es negativo. Y un valor de intercepto de 220 que corresponde a este otro parámetro B. Entonces, ya tenemos la ecuación completa. Bueno, como ya son las 9, vamos a quedar aquí con el ejercicio, lo vamos a continuar la próxima clase para ver cómo a partir de ya de este resultado obtenemos tasas de crecimiento y podemos hacer las proyecciones del tránsito. Bueno, muy bien. Espero que haya quedado claro y si no, bueno, continuamos la próxima clase y podemos ver dudas. Entonces, bueno, eso sería por hoy. Que pasen un buen día. Profe, ¿me regalas 2 minutos Sí, cuando se claro. desconecte todo el mundo? Porfa. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Y bueno, Gracias, profe. nos vemos entonces Hasta luego. el próximo lunes. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Luego, con gusto.
Profe,